Con Irene, trabajadora social. De formación trabajadora social. De formación trabajadora social y directora de un centro de menores de Huelva. Bueno, para empezar, ¿qué es el Mensajero de la Paz? Bueno, Laura, mira, te comento. Mensajeros de la Paz es una ONG que nace en Asturias con dos curas, entre ellos el Padre Ángel, que es la figura ahora mismo más representativa, que nace con la idea de ayudar a los jóvenes que se encontraban en una situación complicada, ¿no? A nivel social y a nivel familiar, y con el interés de romper el esquema de los macrocentros y crear hogares funcionales para los chavales. Ese proyecto se empieza a extender por toda España y aquí en Andalucía, que se queda el Mensajero de la Paz Andalucía como entidad, nos dedicamos casi únicamente a ese proyecto, al proyecto inicial, que es albergar en casas menores que tienen una medida administrativa de desamparo. Entonces lo que hacemos es dar todo un ente de protección que además que nos viene dado también por la administración, pero que veníamos haciendo ese trabajo mucho antes de que estuviera regularizado por la administración a nivel legal. Son en general los centros de menores, los centros de protección de menores. Los centros de protección de menores, bueno, en general es una figura que legalmente está recogida, necesaria para aquellos menores que en su contexto familiar se encuentran con una serie de factores de riesgo que no permite que vivan con unos mínimos de garantía de protección. Entonces, existen cuando ya no hay más alternativa, no hay familia extensa que pueda hacerse cargo de esos menores, o no es recuperable ese núcleo familiar, o no hay familia ajena que solicite el acogimiento o adopción de estos menores. Entonces, en última instancia, existe esta figura, que son los centros de protección de menores, para posibilitar el acogimiento residencial y que se puedan garantizar esos derechos de los menores de protección y seguridad. ¿De qué tipo es vuestro centro? ¿De qué tipo te refieres? ¿Si es público o es privado? No, si es como casa o residencia. Vale. Nosotros, exactamente, existen dos tipos, las residencias y las casas. Nosotros en particular somos solamente casas. Nace así el proyecto en 1962 y así se permanece hasta ahora, ¿no? A pesar de que bueno, las políticas de los últimos años y la falta de recursos económicos a nivel estatal han hecho que se esté tendiendo otra vez a los grandes centros, a tener centros con mayores plazas. Nosotros hemos seguido defendiendo el proyecto de que seamos casas. Entonces nosotros máximo tenemos 8 menores en cada casa y estamos como tales insertos en los barrios de la capital onubense. Bueno, ¿cuáles son los perfiles de los menores que acceden y cómo suelen llegar cuando acceden a los centros? Al centro, ¿no? Nosotros, por definición, la capacidad que tenemos para albergar a los menores es de 0 a 18 años. Es decir, mientras que no sean mayor de edad, son menores que pueden acceder, tanto nenes como nenas, nacionales, extranjeros, y la problemática que hace que estos menores terminen estando en centro es, una, no tienen alternativa familiar o pseudofamiliar, es decir, con familia ajena, con familia extensa, etc. Y otra, que en el contexto familiar donde están viviendo en ese momento se dan una serie de factores de riesgo que hacen que su seguridad, pues, no haya un contexto de seguridad ni de protección. Entonces, ese es el perfil que entra. Todos aquellos menores que después, a nivel administrativo, se define que tienen una medida de desamparo. Ese es el perfil de menores que nos entra a nosotros. Después la variedad, cuando te pones a desmenuzar cada caso, pues bueno, todos los factores de riesgo que son para los menores, ¿cuáles son? Pues que no tengan acceso a la formación, que no tengan sus necesidades básicas cubiertas, menores que hayan padecido algún tipo de agresiones o abusos o abandono. Todos esos son factores de riesgo, de desprotección. ¿Son notables las carencias de los niños que suelen ir? Depende de muchas cosas.
no es lo mismo un crío que entra en el centro cuando la problemática que ha surgido en su casa lleva poco tiempo, a que un nene cuando entra en centro esa problemática se ha mantenido a lo largo de los años, pero no ha habido personas, el colegio o el centro de salud o los propios vecinos o los propios familiares que hayan denunciado que hay una situación de desprotección del menor. Entonces, cuanto más tiempo permanece en esa situación de desprotección, más se nota después a la hora de trabajar, y sobre todo viene dañado a nivel emocional, con muchos problemas del tema de apego, y más que problemas de apego, con una mala definición de lo que es un apego seguro, figuras de referencia de seguridad. Sí. Bueno, sí, más o menos lo que ya te preguntaba, ¿en qué condiciones físicas y psicológicas entraban los chiquillos en el centro? Claro, la variedad es amplia, es decir, hay menores que vienen con una carencia a nivel emocional, hay otros críos que vienen con carencia simplemente económica, pero que se nota que vienen de un contexto familiar en la que probablemente pues, no habría recursos económicos suficientes, que el domicilio no reunía las condiciones de habitabilidad, de higiene, de salubridad, pero sin embargo sí se observa que son familias que sí han trabajado mucho el vínculo afectivo y que vienen con una relación muy sana, ¿no?, con sus progenitores. Es decir, es muy variado el perfil que me entra, porque Claro. las carencias no solamente pueden ser económicas, ¿no?, sino que se dan en muchos ámbitos. Bueno, pues ahora le voy a pasar Muy la bien. voz a mi compañero. Ahora empezamos con el segundo bloque de preguntas, pero primero te voy a hacer la última del primer bloque, que es que tú antes casi se la has dejado caer a mi compañera, que es qué tipo de centro es, pero según la titularidad. Si es público, privado. Vale. Nosotros, lo explico, es muy sencillo, ¿no? Nosotros somos una ONG, y una ONG no es de la administración, ¿vale? Por lo tanto, es una entidad privada. ¿Qué ocurre? Aquí, particularmente en Huelva, ¿no?, y en general pasa en Andalucía también, hay una serie de situaciones con los menores que la administración debe hacerse cargo y darle protección a esos menores que no lo encuentran en su contexto familiar. Pero no tiene plaza suficiente para darle ese acogimiento residencial a aquellos menores que lo necesitan. ¿Qué es lo que hace la administración? Cuenta con estas ONG que llevan una trayectoria de muchísimos años haciendo trabajo de caridad, de beneficencia, tal, haciendo este trabajo de protección con los menores, y le dice: necesito tus plazas, tú vienes haciendo este trabajo hace mucho tiempo y ahora lo que quiero es que hagas un trabajo más allá de la caridad y de la beneficencia, quiero que hagas un trabajo profesionalizado. Entonces se pone en común la calidad técnica y la calidez humana para darle cabida a estas plazas que, sin ser públicas, se las gestionamos nosotros a la administración pública. Pues entonces podríamos decir que es a través de un convenio, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Cómo hacemos esa relación con la administración? Hay una serie de contratos públicos, sociales, contrato social, que permite que nosotros hagamos esa función que debe hacer la administración pública y la delega en las entidades que la vienen haciendo históricamente con los chavales. Entonces somos privados, pero nuestra función es a favor de la administración pública. Entraremos en el papel, en el rol del educador social dentro de estos centros. Muy bien. ¿De qué forma podría acceder un educador social a realizar prácticas, voluntariado o a trabajar en estos centros? Mira, tuvimos en una ocasión, creo que fue la primera generación de educadores sociales de aquí de Huelva, que se consiguió un convenio con la universidad y el Servicio de Protección de Huelva para que pudieran hacer las prácticas en los centros de protección de menores. Eso nos ha ocurrido una vez, un año solamente. Entonces, el hecho de poder hacer prácticas universitarias en los centros o voluntariado, ahora mismo en Huelva en particular no es viable, no es una opción que se pueda tener en cuenta, porque como se trabaja con menores,
se prioriza la protección de los datos de carácter personal de estos menores. Entonces, es cierto que esa vía ahora mismo no está abierta. Sí existen organismos que llevan voluntariado de por sí, como por ejemplo Cruz Roja o que lleva otras entidades que llevan voluntariado, que sería cuestión de que esas entidades pudieran conveniar con el Servicio de Protección de Menores para que sus voluntarios pudieran trabajar, en este caso el Mensajero de la Paz, que es la entidad donde yo trabajo, o cualquiera de las otras entidades que también trabajan en Huelva con menores. Pero ahora mismo sería solamente para trabajar a través de selección de personal. Vale. Y ahora entro ahí, se deriva otra pregunta. Y cuando es necesario la incorporación de un educador social, ¿tenéis algún perfil dentro del educador social que pongáis preferencias? Si algún tipo de especialización, algún tipo de máster. Cada vez se tiende más a que entre en las figuras de educadores sociales, que es la carrera que está dirigida a ese tipo de funciones. Sin embargo, yo que soy de la vieja escuela, y cuando yo empecé en esto todavía la educación social no estaba por lo menos en Huelva, no se veía. Siempre me ha gustado que los equipos de educadores sean interdisciplinares. Es decir, yo actualmente cuento con 2 centros, dentro del Mensajero de la Paz hay 2 casas, 2 centros, y en cada centro trabaja un equipo de educadores de 4 personas, ¿vale? A mí me gusta que en esos equipos haya un trabajador social, un psicopedagogo, un educador social, porque lo que a uno le falta en su base de conocimiento lo aporta el otro, y como trabajan en conjunto, me parece que es más enriquecedor. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles serían las funciones del educador social? Centrándonos solo en las funciones del educador social, aunque a veces se pisarán con las del trabajo social y con el psicopedagogo. No, están bien definidas. Sí. Como te he dicho, dentro de los equipos de educadores cuento con distintas disciplinas, pero eso no quita que las funciones que tienen definidas son las de educador social, ¿vale? Porque aparte yo tengo una trabajadora social con sus funciones de trabajadora social, una psicóloga con sus funciones de psicóloga y la dirección, en este caso que llevo yo, con mis funciones específicas, ¿no? Dentro de los equipos de educadores hacen muchísimas funciones, porque trabajando en contextos residenciales, que además los chavales viven allí, están 24 horas allí con ellos, son muchas las funciones que hacen. Dependen de muchas cosas, dependen del turno en el que les toque trabajar, según si están de noche, si están de mañana o si están de tarde, les corresponderá hacer unas funciones u otras. Por ejemplo, pues con respecto a los menores, todo lo que es la intervención directa, el trabajo de emociones, el apoyo escolar, el acompañamiento a todas las actividades que competen al plan de emancipación, al desarrollo personal de esos chavales, al ocio, dirigir todas esas actividades de ocio, a la educación afectivo-sexual, al aprendizaje de búsqueda e inserción sociolaboral, todas esas funciones que son de intervención directa con el menor. En otros turnos, por ejemplo, como por ejemplo puede ser el de la mañana, que es un horario en el que normalmente los chavales están en su recurso formativo, en el instituto, en taller escuela, etc. La función del educador es más de gestión. El contacto con otras entidades que también trabajan a favor de los menores, como los recursos de inserción sociolaboral, la petición de cita médica, tutorías escolares, planificación del trabajo que después van a hacer con esos menores en el horario de tarde, un poco más de gestión y de organización. Y como trabajamos en un contexto residencial y nosotros no contamos con figuras como limpiadora o cocinero, no contamos porque como queremos ser una casa, entendemos que los chavales tienen que aprender a través del modelo, y el modelo son los educadores. Entonces un educador tiene que enseñar que aparte de su formación profesional, está preparado para vivir y sabe cocinar, sabe limpiar, sabe mantener en orden la casa. Entonces esas funciones también las tiene que saber hacer porque va a ser el modelo de los chavales. Es referente, podríamos decir. Referente y modelo, porque tiene transmiten más a través de lo que haces que de lo que dices que haces, ¿no? Entonces
ellos tienen con 18 años que salir más preparados que cualquier otro chaval que vive en su contexto familiar con cierta seguridad. Entonces las funciones son muy variadas, desde tareas domésticas a gestiones, realizar informes para mandárselos al Servicio de Protección de Menores cada cierto tiempo, indicando cómo va evolucionando ese chico, qué objetivos nos hemos planteado, cuáles son las dificultades que tiene para seguir progresando, cómo va el contexto familiar, si hay recuperabilidad, si no la hay. Las funciones son muy variadas: realizar informes, realizar tareas domésticas, acompañamiento con los menores, organizar el tiempo de ocio que sea saludable. Por la siguiente pregunta. ¿Y el educador social en el día a día con qué dificultades se puede encontrar respecto a los menores? Con todas. Con todas. Yo creo que el educador social, lucha mucho por tener una formación profesional, y cuando empieza a trabajar se lleva el resto del tiempo de su vida luchando por ser mejor persona, porque te pone en jaque continuamente tu código de valores, tu filosofía de vida, lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces hablamos que no sabemos si los niños aprenden más que nosotros o nosotros más que los niños, porque realmente te estamos viendo continuamente, tú haces de función de espejo con los chavales por las emociones o situaciones que están viviendo. Entonces, ¿qué te diría? Es muy amplio todo lo que tiene que saber hacer, todo lo que aprende, ¿no? Y la última pregunta de este bloque: ¿piensa si es relevante o no el papel del educador social en la sociedad actual y más concretamente en este tipo de centros? Creo que es fundamental. Me da igual que se llame educador social o que se llame educador de calle o que lo llame como quiera. Realmente creo que sigue haciendo falta, sobre todo en una época que estamos, ¿no?, de pérdida de valores, en las que hacen falta figuras que sigan manteniendo cuáles son los valores de sociedad, de convivencia, de respeto. Y creo que ahora mismo las carreras de educación social y de trabajo social están dirigidas al mantenimiento de esos valores. Van ocurriendo situaciones nuevas a nivel social que crean nuevos riesgos, ¿no?, y vulnerabilidades, como la pérdida de trabajo, meterse en la economía sumergida, a veces con actividades que están fuera de la legalidad, y todo eso hace que se pierda una serie de valores para mantener ciertas vidas, ¿no?, tu familia. Entonces, creo que es necesario también posicionarse en esa situación y que haya educadores sociales con cierta formación para que puedan dar una alternativa distinta sin dejar de comprender que esa vía que ha entrado se la ha dado la propia sociedad. Creo que es fundamental que siga habiendo figuras, dispositivos, agentes sociales que sigan moviendo ese tipo de realidades, que nos sigan haciendo sentir que cualquier persona puede estar en una situación complicada y se pueden buscar recursos que te conecten con las administraciones, con las entidades que están funcionando ahora mismo para poder volver otra vez a salir a flote. Creo que son los dispositivos necesarios ahora mismo. Vale. Hacia los programas que tengáis en vuestro centro. Primero, una breve introducción, si nos puede decir qué son los programas que se desarrollan en los centros de protección de menores a nivel general. El programa general es el acogimiento residencial y eso alberga muchas cosas. Entonces nosotros, en nuestras programaciones y nuestras maneras de trabajar, como lo planificamos, lo dividimos como en pequeñitos programas, ¿no?, para saber todas las cosas que hacemos. Te mencionaba que uno de los programas, una de las preguntas que me habías hecho antes, que desarrollamos son los planes de emancipación. Muchos de los chicos que están en acogimiento residencial, una gran mayoría son adolescentes. Hay un programa de la administración que hace que los menores de 7 años intenten no pasar nunca por centro, buscar alternativas antes de pasar centro. Entonces queda una horquilla de edad hasta los 18 años que son los que menos alternativas tienen familiares y son el número mayor que hay en los centros, ¿no?, en esa franja de edad de la adolescencia. Entonces vimos necesario llevar a cabo e implementar un programa dirigido a la preparación a la emancipación. En este programa lo que se desarrolla son habilidades domésticas,
habilidades sociales para saberte dirigir a los distintos organismos donde se solicitan ayudas, prestaciones, becas, donde sacarte tu tarjeta del autobús, para qué te puede servir el carnet de la biblioteca, que te puede dar el hecho de no poder manejar dinero y tener que utilizar libros y material audiovisual, el carnet joven, sacar tu tarjeta de demanda de empleo, dónde están los dispositivos de empleo. Todo eso se hace a través del plan de emancipación y lo comenzamos a partir de los 16 años. Después tenemos más programas. Hay un programa que se trabajan, todos estos programas son de manera transversal, en la convivencia del día a día. No es de mayo a septiembre se trabaja este plan, no. En el momento que entran también la adolescencia se trabajan todos de manera transversal. Otro de los programas es el afectivo sexual, en el que trabajamos con los menores la conciencia de cómo mantener una vida sexual o unas relaciones afectivo-sexuales que sean sanas, que sean saludables. Es decir, que conozcan todos los medios que hay ahora mismo para prevención no solamente de embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual, el saber decir no, qué es saludable, qué es sometimiento, qué es autoridad dentro de la sexualidad, qué es amor, qué es amistad, las distintas formas de afecto, saber diferenciar los matices que tienen las distintas muestras de amor, si es un familiar, si es un amigo, si es una pareja, porque creemos que es importante que sepan definir para después no... muchos de los desajustes que traen estos chicos vienen un poco por ahí, no han tenido figuras a lo mejor adecuadas de relación. Entonces se hace mucho hincapié en ese tipo de informaciones y de formaciones. Hay muchos más programas de higiene, nenes que no traen habilidades de higiene adquiridas, el programa de apoyo escolar, nenes que nos vienen que son extranjeros que no conocen el español, el programa de introducción, ¿no?, a la lengua española. Desarrollamos muchos programas, no todos a la vez, dependiendo del perfil de menores que tengamos en ese momento en la casa, activamos uno y frenamos otro, según las necesidades que se nos vayan dando. Pero programas hay muchísimos más. De cabeza ahora mismo te he dicho lo que tengo ahora mismo en funcionamiento. Suficiente. Yo te iba a preguntar, porque según la ley hemos estado mirando y demás, también existen unos programas a través de la administración que son los programas de mayores de 18 años. Si tenéis en vuestro centro algún tipo de programa dirigido a este colectivo. Claro, eso es un programa, pero que no va dentro. Nosotros trabajamos con menores, con Servicio de Protección de Menores. Entonces, los programas para mayoría de edad ya no hay menores. No. ¿Entiendes? Entonces, puede ser de la misma entidad. Mensajeros de la Paz Andalucía, por ejemplo, en Granada tiene un dispositivo aparte de los menores que es para trabajar con los que cumplen la mayoría de edad y no tienen alternativas ahora mismo de alojamiento. En Huelva en particular no lo tenemos, pero sí existen esos programas. Desde el Servicio de Protección de Menores se financian a ciertas entidades, y aquí en Huelva sí existe ese programa, pero lo lleva otra entidad diferente. Vale. Entonces mi pregunta va, ¿qué sucede con el menor cuando cumple la mayoría de edad? Si no tiene ningún recurso, ninguna alternativa donde... Se dan muchas situaciones. Hay menores que llevan muchos años en centro y vemos que necesitan un poco más de tiempo para terminar sus estudios o poder tener sus primeros ingresos antes de vivir de manera independiente. Entonces se les solicita plaza en estos centros de mayoría. Estos son voluntarios. Los chavales pueden entrar y si no encajan un poco con su filosofía de vida pueden decir, mira, yo me marcho, ¿no? O el programa dura un año, pero es que yo necesito estar un poco más, y se negocia y pueden a lo mejor prorrogarlo otro año más, ¿no? Estar un par de años en el centro. Otros menores que no acuden a estos pisos de mayoría, bien porque no tengan interés en entrar o bien porque no tengan plaza, hay distintas opciones. Hay algunos que con una serie de ahorros que se ha ido generando mientras que yo estaba en centro, quieren experimentar el vivir de alquiler en pisos de estudiantes y se buscan opciones más económicas para que con su primer puesto de trabajo puedan mantenerlo. Otros se trabaja también con la universidad a través del alojamiento alternativo con personas mayores para que puedan seguir su formación y tengan un alojamiento. Algunos vuelven con la familia. Hay distintas situaciones.
menores inmigrantes, ya que has dicho antes que sí tenéis un programa para este colectivo. Pregunta similar al colectivo anterior, pero con inmigrantes. ¿Cuál es el perfil de los menores de edad inmigrantes que llegan? Mira, la mayoría de los chicos extranjeros que entran en los centros son menores no acompañados, ¿vale? Se les denominan MENAs. Los MENAs son chicos que normalmente nos están llegando, sobre todo en Andalucía, está ocurriendo así, que nos llegan de la zona de subsahariana, de países africanos del centro de Sí. África, que vienen buscando una vida mejor, una alternativa, ¿no? Porque por el tema de las guerras, la falta de trabajo, los sistemas políticos corruptos que hay, sumergen a las familias en una situación realmente desbordante, ¿no? Y entonces son menores que atraviesan África para buscar una alternativa. Muchos de ellos cuando llegan aquí no traen apenas el idioma, pero vienen con muchas ganas de trabajar. Entonces el programa que se lleva con ellos sobre todo está muy dirigido a la inserción sociolaboral, la adquisición de algún título académico que lo cualifique profesionalmente. Muchos de ellos vienen ya de haber estado trabajando y haber hecho sobre todo oficios como la mecánica o de talleres de carpintería, y entonces lo que buscamos es alguna opción formativa que le pueda dar un título que acredite que sí sabe, porque ellos vienen con esos conocimientos pero no traen ninguna documentación. Con ellos lo que se trabaja sobre todo es documentarlos, que no es fácil porque España no puede documentar a ningún extranjero si el país de origen no lo documenta. Muchos de ellos vienen sin su documentación del país de origen. Uno de los programas es documentarlos para que puedan tener aquí un trabajo y ser contratados, su permiso de residencia. Otro de los programas es la inserción sociolaboral, ellos lo que quieren es trabajar, porque en el momento que saquen algo de dinero, parte lo van a destinar a su familia de origen. Y otro de los programas fundamental es el español. Van a clases de español porque se tienen que hacer con el idioma. Y para realizar todas esas funciones que me acabas de mencionar, ¿de qué instrumentos disponéis para la acción educativa individualizada de cada uno de estos menores? Contamos con el equipo educativo, con su formación, con los recursos que la entidad ofrece desde Mensajeros de la Paz y sobre todo con muchísimo compromiso. Eso debe quedar claro porque este trabajo no termina donde terminan tus funciones. Siempre se observa que son personas que van más allá del compromiso profesional y hay un compromiso social. Pero además de eso, contamos con muchas entidades que trabajan también a favor de estos chavales. Recursos de inserción sociolaboral que se llaman recursos de media intensidad. Los recursos residenciales son de alta intensidad y los recursos de búsqueda de empleo o de formación son recursos de media intensidad. Contamos con varios recursos de media intensidad, contamos con recursos que están dirigidos también a aquellos chavales que cuentan con algún tipo de discapacidad física o psíquica y nos ayudan también con la búsqueda de trabajo. Contamos con entidades que de manera voluntaria se ofrecen a dar las clases de español. Aquí en Huelva, en la Asociación Juvenil La Ruta, contamos con profesionales de la docencia que ellos voluntariamente dan esas clases de español a estos chicos. Entonces contamos con muchos dispositivos, afortunadamente, que arriman el hombro y ayudan a que el tejido social sea algo más amplio que el solo centro donde están residiendo. Hemos estado informando y demás, sabemos que España es uno de los países de Europa donde más menores se encuentran en el centro de menores de protección y que una de las alternativas posibles a que no suceda eso sería el acogimiento familiar. ¿Cuáles serían los protocolos de actuación para el acogimiento familiar de los menores anteriormente mencionados? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada
que España viene de su historia, ¿vale? Históricamente la figura de acogimiento como tal no lleva implantada mucho tiempo, con lo cual no hay esa mentalidad de acogimiento. En los últimos años, muchas entidades dedicadas a los menores y al objetivo de encontrar una familia de acogida ha hecho que empiece a moverse esa mentalidad, hay un movimiento de alternativas familiares que está haciendo que la conciencia en ese sentido social se vaya desarrollando. Pero es cierto que nosotros históricamente no tenemos esa trayectoria. Entonces, ahora mismo hay programas con muchísima difusión, con muchísimo movimiento, intentando que muchos de los menores no lleguen a estar en un centro, no porque sea algo peyorativo, sino porque es la última alternativa que se debe de tomar, porque a los 18 años dejan de tener recursos. Las familias no tienen una temporalidad familiar. Si se cuidan es un vínculo para siempre, ¿no? Entonces, intentamos que haya los menores, que haya menos menores posibles en centro cada vez. Pero lo cierto es que todavía no hay mucha mentalidad sobre el acogimiento. Nosotros, desde el centro, no llevamos en sí ningún programa de acogimiento porque no nos compete. Es decir, hay unas entidades en particular que también trabajan en coordinación con el Servicio de Protección de Menores, con esos mismos contratos sociales, pero con otro programa distinto que es el acogimiento residencial, que es el acogimiento. Entonces, estas entidades buscan, por un lado, captan familias y por otro lado, quieren conocimiento de cuáles son los perfiles que tenemos en el centro para ver qué se puede hacer y compaginar. Y nosotros, cuando eso se da, lo que hacemos es ayudar a que se dé esos periodos de acople entre menores y familiares. Pero es un programa que llevan otras entidades, quizás probablemente puedan, en este caso en Huelva lo lleva Alcores, podrían facilitar más datos al respecto. Nosotros no llevamos acogimiento, nosotros nos viene dado. Este menor llega y tiene tal persona que está solicitando el acogimiento y entonces ya nosotros hacemos lo que desde el Servicio de Protección de Menores nos indica, ¿no? Cuáles son las directrices. Y trabajamos para que su menor tenga esa línea, ¿no? Familiar, pero no desarrollamos ese programa, ¿no? Tuyo profesional, experiencias positivas y negativas respecto con la vivencia día a día con estos menores, si puedes destacar. Pues experiencias todas, todos los días y experiencias. Se trabaja con una materia muy sensible, se trabaja con personas y muchas de ellas que le han roto las alas, ¿no? Entonces nuestro trabajo es coser esas alas. En ese trabajo te va, porque como te decía al principio de la entrevista, continuamente te estás reflejando en esos menores, en esas emociones, en esos miedos, en esa capacidad de lucha. Entonces, todos los días te estás enfrentando a muchos miedos y a muchos éxitos. Y a la conclusión a la que llego yo y llegamos todos mis compañeros es que tiene que gustarte mucho, porque te dedicas todo este tiempo a lo largo, ayer lo hablaba yo con mis hijos, llevo 19 años trabajando en lo social y sigo todavía trabajando cuál es el punto medio entre mi entrega y el que me afecte, ¿no? ¿Dónde me encuentro ahí en el punto medio? Como te gusta, sabes que el objetivo es la búsqueda. O sea, ya me he cansado de decir, bueno, ¿cuándo voy a encontrar el término medio? No es que el término medio no lo vas a encontrar. Es la búsqueda de ese término medio lo que te hace que sigas gustándote este trabajo. Yo tengo, de hecho, 3 niños acogidos, o sea que me pongo todos los días me pregunto por qué estudié esto y todos los días me planteo que qué sería de mi vida si no trabajara en lo social, ¿no? Y por último, para concluir, la última pregunta, ¿qué te aportan a nivel personal estos menores? Me aporta muchísimas cosas, pero si tengo que destacar algunas, la capacidad de amor es increíble. No es una frase hecha, te lo digo
haciéndome cosquillas desde los pies hasta la cabeza, la capacidad de volver a querer a alguien y confiar, que me parece no sé, me parecen héroes, ¿no? En ese sentido, como cuando te rompen las alas y te siguen pidiendo que les enseñes a volar. Eso te enseña, ¿no? A ser fuerte, ¿no? Y sobre todo la capacidad de volver a sonreír y de disfrutar de las cosas que te permiten que tú sigas estando a su lado. Están frágiles o vulnerables por vivencias que han tenido y aún así se abren continuamente a que tú formes parte de ese círculo. Entonces eso es lo que a mí me enseña, ¿no? Es la capacidad de lucha, la valentía, el abandono continuo de temores y las ganas de seguir arriesgando y de equivocarse, porque si pueden ellos, puedes tú. Eso es el aprendizaje, vale. Pues ya está, hasta aquí todas las preguntas que teníamos. Si quieres aportar además ya algo más que creas importante que se nos haya ido a preguntarte, pues lo puedes hacer, si no. Pues nada, que ha sido un placer, que ojalá haya muchas más generaciones de educadores sociales que hacen falta y nada, que aquí estoy para la información que necesites en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. A Muchísimas vosotros. gracias a ti. Gracias.